Bueno, yo tenía una idea de algo que había escrito, que había leído un escrito tuyo, Flores, sobre que tú estabas de acuerdo con una mayor libre comercio de Estados Unidos con Europa, algo de esto, y a mí me preocupa algo referente a China. China trae a Europa productos que aquí en Europa están prohibidos fabricar por los contaminantes o por los métodos de fabricación, está prohibido, pero sí se puede traer de China. Entonces, Europa no es competitiva con China. Aquí no se puede fabricar, pero sí se puede comprar lo que han fabricado ellos con unos métodos que aquí están prohibidos. ¿Qué se puede hacer con esto? Una cosita respecto a esto. Cuando tú quieres exportar a China, ellos tienen los controles brutales, lo que tienen es una superprotección de su economía. Es decir, si nosotros aplicáramos aquí los controles que ellos aplican allí, brutales, aquí no habría palestinos ni nada chino. Habría tanto los derechos humanos y la explotación de la gente que trabajan por una miseria, como por los métodos de fabricación que aquí están prohibidos y allá no, pero podemos comprarlo de allá, eso es lo que no entiendo. Bueno, no sé si se puede hacer algo. Se puede comprarlo de allí porque yo creo que ellos ya nos han comprado a vosotros. Entonces, quiero decir, o sea, creo, no sé, bueno, se metía eso, pero... Pregunta exactamente compleja y no tiene solución, así como vosotros busquéis una solución, una varita mágica para contestar a esto, porque no hay, justamente, pero además son muchos temas que se tocan hablar. Empezamos con lo que has dicho, ¿no? Con el tratado transatlántico, se llama el tratado, el TIF, depende de cada uno de los idiomas que utilizan. Entonces esto es además tiene que ver con lo tuyo en China, porque justamente va en ese sentido de una globalización que tira hacia abajo los derechos laborales, los derechos de las personas y en general los derechos ambientales también. ¿Qué es el Tratado Transatlántico? Pues es un acuerdo de libre comercio entre dos zonas comerciales, que es la Unión Europea y Estados Unidos, donde realmente quien tiene el poder son las multinacionales. Entonces, luego, cuando hay una diferencia jurídica entre dos partes, no lo deciden aquí los ciudadanos o los políticos, no decide un tribunal que da la razón a uno y otro. Y si da la razón a una multinacional americana, no sé si era la tuya, no sé si era la multinacional americana, pues tú en tu país, en España, en Cataluña, en Francia, donde quieras, tienes que acatar lo que ha dicho el tribunal. Entonces, lo que se cuenta en este caso es la relación económica, no es realmente los derechos de las personas, lo más importante, pues nuestros derechos como personas. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo con China? Pues que también está ganando esta idea de libre comercio. Pero ojo, nosotros nos viene bien aquí, porque lo que estamos consumiendo justamente son productos chinos. Es verdad, porque la gente que estamos aquí tenemos leyes tan altas, pues no queremos producir como los chinos. Entonces se ha, por decirlo de una forma, establecido un comercio mundial donde nos hemos especializado cada uno. Aquí en alta tecnología, puntera, lo que quieras, en China donde tenemos realmente los obreros de este mundo que hacen con malas condiciones los productos que nosotros consumimos aquí. Y además tiene consecuencias bastante importantes, un nivel de cambio climático, por ejemplo. Porque además es una gran industria que tenemos en las cumbres climáticas, donde nunca en Estados Unidos y en China, porque Estados Unidos dice, no, sí, porque vosotros chinos ahora mismo sois los principales emisores de CO2, lo cual es verdad. Pero sin embargo, si tienes en cuenta que la mayoría de los productos que se hacen en China es para ser consumidos en Estados Unidos, ¿quién emite más CO2? ¿China o Estados Unidos? ¿El que produce o el que consume? Pero claro, ¿qué está pasando luego con esto? Pues que los derechos laborales que no hay, derechos ambientales que no hay, protección de naturaleza que no hay en China, está de nuevo tirando hacia abajo toda la globalización. Porque si tú quieres ser competitivo, como has dicho, pues tienes que hacer lo mismo aquí. Porque además lo que estamos haciendo entre nosotros dentro de la Unión Europea, estamos haciendo con los chinos como con nosotros. Estamos cambiando los tipos, por ejemplo, de impuestos sobre sociedades para atraer a las grandes multinacionales, cada uno en su territorio. Eso se llama el dumping. La competencia desleal a nivel fiscal, ambiental, laboral, lo que quieras. Por ejemplo, tenemos una multinacional, cuyo nombre no voy a citar, que paga solo 2% de sus beneficios en Irlanda. El 2%. Claro, entonces va ahí, porque está buscando donde mejor uno nos puede pagar. Entonces, lo primero que podemos hacer, pues acabar con el dumping fiscal dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, teniendo un impuesto mínimo sobre sociedades, es decir, armonizando la fiscalidad. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego, recordar también que la Unión Europea puede coger unas cuantas propuestas y decisiones unilaterales también, porque el 80 o 85% del mercado, es decir, los intercambios monetarios y mercancías que tenemos, son intra-Unión Europea.
tenemos capacidad para cambiar. Tenemos capacidad para decir, nosotros queremos otros criterios ambientales, otros criterios sociales que otros criterios laborales. Y por supuesto luego hay un juego geopolítico. Hay un juego geopolítico entre la Unión Europea, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil. ¿Qué queremos? ¿Qué mundo queremos construir? Vamos a las cumbres, vamos a la OMC, por ejemplo, o a las Naciones Unidas. Pues aquí también, por eso que dice, es bastante complejo, porque puedes entrar por la diplomacia, por la economía, pues ya verás, pero se puede hacer bastante cosas aquí. Por lo menos aplicarnos en cuenta nosotros mismos y no siendo desleal entre regiones, incluso dentro de España. En el País Vasco, por ejemplo, tenemos una fiscalidad mucho mejor que otras partes. Y eso ya es una competencia desleal entre regiones. Y ya yo os digo lo que hacen en países del este o en los pequeños países. Austria, es un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. O Luxemburgo, Andorra, Gibraltar. ¿Eso es normal? Pues no. Eso es el gran juego que tenemos en el del mundo. Mirar hacia abajo. Nosotros, como verdes, diría que tenemos que mirar hacia arriba. Que es difícil, ¿eh? Pero eso, tío, es apasionante. Yo lo veo... 2 y 3, ¿no? Esta es una de las razones por las que necesitamos más Europa y un presupuesto más alto para Europa. Aparte de todas las reformas que él ha comentado, hace falta unos controles que Europa no tiene. Y no es que no tenga Europa unos controles, es que hay controles en las fronteras y los controles los paga cada país, porque el presupuesto de la Unión Europea, aunque parezca que no, y viene de las quejas, sobre todo de Francia o de Alemania, por ejemplo, es que pagan mucho dinero a la Unión Europea y reciben menos. Eso es mentira. El presupuesto de la Unión Europea es un 1% del total de los presupuestos de todos los estados de la Unión Europea. A ver, ¿qué queréis que hagamos para detener los productos chinos de la frontera con un 1% de presupuesto? Lo siento, pues casi no se puede. O sea, y por eso necesitamos más Europa, una Europa más fuerte. No la Europa que tenemos, ni las políticas que nos están obligando a ejercer en España o en Grecia, por ejemplo, o lo que está haciendo la Troika, pero sí una Europa más fuerte y más potente que sea capaz de poner unos controles efectivos y un cuerpo ¿cómo se llama? De inspectores de Hacienda en la frontera que puedan realmente poner en ejercicio algunas de las legislaciones que ya tenemos en contra de esta producción china que no debería estar. Sí, yo puedo decir algo también al respecto. Bueno, no recuerdo cómo estaba ahora, pero en su día, por lo que comentabas antes, China sí era, no la dueña de Europa, pero sí dueña en buena medida de la deuda norteamericana. La deuda norteamericana. Ese es un punto que es importante, desde luego. Otra cosa que quería comentar es que los chinos, para fomentar ese crecimiento brutal que están teniendo ahora, andamos por el 8%, si no recuerdo mal, pero vamos, tiene un crecimiento brutal y sí está ascendiendo, pero sigue siendo brutal comparado con parámetros europeos. Con parámetros europeos y además lo han mantenido durante mucho tiempo. Eso lo hacen porque lo que dicen es, si tú quieres trabajar con nosotros, quieres vender dentro de China, tienes que venir, instalarte aquí y además trabajar con un socio que sea chino, que es una forma de obtener licencias, de aprender a hacer cosas, de tirar de ahí para hacerlo mejor que nosotros a corto plazo. Y digo mejor desde un punto de vista puramente mercantilista. Si yo cojo lo que tú haces, a nivel de calidad lo hago igual, pero además externalizo costes, que externalizar es una frase que en economía es maravillosa, que significa, si no tengo que preocuparme de pagar buenos salarios, no tengo que preocuparme de seguridad social, no tengo que preocuparme de sanidad, no sé si esto suena a lo que está pasando aquí, ¿vale? Se están externalizando costes, es una devaluación interna. China ya la tiene hecha, esa devaluación interna, ya partía de ahí, por lo cual siempre va a tener ventaja competitiva. Los aranceles tampoco son solución, porque el poner una frontera y decir, bueno, pues vale, tú me haces perder a mi dinero, pues ahora yo te cierro la frontera y